Amén. La palabra del Señor. Necesaria siempre, el alimento espiritual para ser fortalecido en estos tiempos. Y uno se goza porque el que está con nosotros es Dios. Dios está detrás. A pesar de las circunstancias, a pesar de cada situación que vivimos cada uno de nosotros, Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que está a favor nuestro. Cuando nosotros dejamos que Dios tome el control. Eso es importante. Dios es Dios. Y podemos decir, Dios bendiga a Dios. Qué mejor. Y qué mejor dar lo mejor, de lo mejor al mejor. Él es inmutable, Él es soberano, no hay otro. Nosotros somos los que vamos en crecimiento, imperfectos, pero vamos a la perfección con Él, con su ayuda. Por eso es muy importante, y Dios nos va a ministrar en esta mañana. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo tenemos situado? ¿Quién es mayor? ¿Dios o mis circunstancias? Por eso Él es fiel, siempre fiel. Y como decía nuestro pastor, que vamos a tener un tiempo de oración, gloria a Dios. Porque así como batallamos espiritualmente, sabemos, como dice en Efesios, la lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Efesios 6, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores de las regiones celestes. Y también nos quiere atacar en todo ámbito, físicamente. Nos quiere debilitar, ese es su propósito. Pero gracias. Y es lindo, ¿por qué se lo comparto? Porque mediante el pueblo, mediante la necesidad, y cuando dejamos a Dios en primer lugar, Dios sale a nuestro encuentro, como lo veíamos a unos domingos atrás. Gracias por su amén, hermana Natalia. Entonces, conversaba con mi hermana Jessica de la semana y me gozaba porque mientras conversaba con ella y yo le decía, quizás, mire, en una conversación en la semana, y yo le decía, quizás sea bueno tener un tiempo de oración, ¿cierto, hermana Jessica? Sería bueno que como iglesia oráramos. Y yo no había conversado con el pastor. Pero está la necesidad. Y el día jueves, como bien decía, nuestro pastor estábamos orando. Y ahí mientras doblábamos las rodillas, un pequeño grupo fiel. Y sabemos que hay algunos también que están, quizás no pueden estar en el local, pero están orando en sus hogares. Dígame que sea. Y estamos en la cobertura. Porque uno ve en el trabajo cómo están. El ambiente, el aire, unos tosiendo por acá, unos... Y eso se reparte por todas partes. Y cada vez más está más pesado el ambiente. Gracias a Dios, algunos enfermitos, pero ya están aquí de vuelta, pasando ahí, luchando. Y varios. Y como decimos, y uno escucha las conversaciones, es que ahora se van mutando los virus. Hay vitaminas, hay distintas inyecciones para cubrir, pero sí a la vez se están fortaleciendo más. Pero la lucha no es contra carne ni sangre. Por eso la oración es importante y la cobertura es como cuerpo. Así que gracias a Dios que Dios sale a nuestro encuentro. Y vamos a leer su palabra, Primera de Reyes 18:20. Hace un par de domingos leíamos el capítulo 19. Ahora vamos al capítulo 18, versículo 20. Nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Y mientras usted lee la palabra, mientras leemos su palabra, le voy a pedir que esta linda historia, que vemos la mano de Dios, usted la empiece a analizar y visualizar. No la leamos por leer,
sino con sus oídos espirituales. Porque esto pasó. Pero esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Por eso es muy importante, ¿dónde tenemos a Dios? Sabemos quién es Él. Pero ¿dónde está? ¿En nuestro corazón? ¿Realmente? Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Y yo prepararé el otro buey. Si usted quiere cerrar sus ojos y visualizarlo, esta es la libertad. Y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Sabemos que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Nuestro Dios vive y vive para siempre, real. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y nosotros decimos: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses más. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Nosotros no estamos aquí por costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mes frenéticamente hasta la hora de ofrecerle el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Acaso no la gente está así en el mundo? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Si usted quiere ver a Dios, tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, y aquí el ministerio de adoración, que estamos estudiando las 12 tribus de Israel. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido, nada por casualidad, nada porque sí, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Vamos a orar. Señor, papito, hemos leído su palabra. Le hemos adorado, exaltado su nombre, pero ahora necesitamos su palabra. Papito, el alimento espiritual, para que nuestro espíritu sea fortalecido, para que prevalezca el espíritu sobre la carne, hable nuestras vidas una vez más por mí. Ministrenos a través de su palabra. Ministre, Señor, sanidad, restauración, para ser transformado, para ir a la perfección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y usted dirá: ¿por qué leyó todo el pasaje, todo el capítulo y nos tiene de pie? ¿Cuánto nos cuesta darle al Señor? A veces mucha comodidad. Uno ve a los hijos cuando le da todo y a veces cuesta que valoren cuánto le damos a nuestro Dios. Estamos cómodos aquí. Cuando viene la incomodidad, ahí nos acordamos de Dios. Entonces la pregunta de hoy: ¿dónde está Dios? Porque si preguntamos ¿quién es Dios? ¿Quién me puede decir quién es Dios para usted? Mi todo, mi Señor, mi Salvador, Príncipe de paz. ¿Quién es Dios para usted? Compañero fiel, libertador, mi sanador, increíble, mi Padre. Él es nuestro Dios. Pero la pregunta de hoy: ¿dónde está situado ese Dios? ¿Se acuerda hace un par de domingos atrás, cuando leíamos que Jezabel mandaron a 850, 400 profetas de Baal, 450 de Acera, 850 fueron muertos viendo la gloria de Dios? No sé si usted cuando leía podía visualizar lo que ocurrió en ese momento, la gloria de Dios manifestándose. Y veíamos cómo Elías, viendo la gloria de Dios, fuego descendió del cielo. Hermano, si desciende hoy fuego, decimos: ¡ay, Dios! Pero cuando vive dentro de nuestro corazón, podemos decir: es real, Él vive y vive para siempre. Nuestro Dios es poderoso. Y analizábamos, pero veíamos un Elías, un profeta, un hombre de Dios, que tenía fe en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy. No que me contaron, no que me dijeron, en cuya presencia estoy. Sé quién es Él, porque está en mi corazón. Creo, porque Él me respalda, porque hago su voluntad. Un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre con fe. Y como hemos hablado, 3 pilares importantes: creer, obedecer y permanecer. Creer es fe importante. Sin fe imposible agradar a Dios. Fe es
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabemos que Cristo es el autor y consumador de la fe. Fe es creer, es importante, un pilar importante. Pero nos cuesta la obediencia. Poner a Dios en primer lugar. Para luego, tercer punto, permanecer. Entonces vemos a un Elías que él y que Dios lo respaldó. Hermanos, podemos leer una y otra vez y seguir sacando muchos puntos importantes, como Dios se glorifica en ese tiempo y hasta el día de hoy. Hermano, una tremenda historia. Si lo vemos en este momento, y ha pasado en otros países donde la gloria de Dios en la iglesia se ha manifestado, y están en el culto y de repente llega un carro de bomba, llegan los bomberos y dice, hay un incendio acá. Y la iglesia dice, no, es la presencia de Dios. Muchas veces nos sorprendemos y a veces nos cuesta. Decimos que Dios es soberano, que no tiene límite, que los cielos de los cielos no pueden sostenerlo, que el cielo es su trono y la tierra ha estrado sus pies. Decimos, pero en nuestra vida real, ¿dónde está ese? Vemos a un Elías y lo que Dios quiere ministrar en esta mañana. Vemos a un Elías que Dios lo respaldaba, que tenía fe y Dios lo respaldó. Porque si él decía, si puso un enfrentamiento y el que Dios actuaba, ese era real. ¿Tenía convicción o no tenía convicción? Tenía fe. Pero ¿qué pasó al tiempo después? ¿Qué pasó con esa fe? Se debilitó, no permaneció. Entonces vemos un hombre viendo la gloria de Dios, en un momento teniendo a Dios en primer lugar. Y la adversidad, 850 en contra de él, sirviendo a otros dioses. Pero él en ese momento, Dios lo respaldó. Pero al tiempo después, dejó la situación sobre Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ministrar en esta mañana? Ese Dios que servimos, a ese Dios que le creemos, que decimos tener fe, y usted tiene fe porque está aquí, tenemos fe porque estamos acá. Pero ese Dios ¿es siempre en el primer lugar? ¿O acaso no le ha pasado como mismo Elías? Hermanos, Elías, un hombre tremendo de Dios, por algo está la palabra aquí para ministrarnos en el tiempo de nuestras vidas. ¿Y acaso cuánto no le ha pasado? Que hay momentos que estamos en la gloria y vamos a alabar, vamos a evangelizar y gloria a Dios porque lo tenemos a Él en primer lugar, es por sobre todas las cosas, y vengan situaciones y Dios es más grande. Pero en que las situaciones, las circunstancias, ya sean enfermedades, lo que sea, está sobre Dios. Por eso la pregunta de hoy, ¿dónde está ese Dios que proclamamos, que adoramos? Y usted me preguntará, ¿y usted acaso no ha pasado situaciones de debilidad? Sí. Y ya le he compartido hace unos domingos atrás una situación que tuvimos, una adversidad, y ahí uno, y el problema, y uno se empieza a achicar. Pero como Dios ve el corazón, y como Él sale a nuestro encuentro, Él mueve situaciones. Y estaba en el trabajo, y yo les compartí en esa ocasión, y mientras yo decía, estaba así, me sentía que nadie me quiere, que la familia, mis hijos, no me obedecen, que la iglesia, que me critican, y Dios. Pero decimos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y yo también lo he dicho. Pero cuando estaba en esa situación y estaba en el trabajo y estaba ahí trabajando. Pero Dios mueve situaciones y como Él conoce nuestro corazón, Él nos deja
A veces que nos da las mañas espirituales y nos ponemos mañosos. Pero Dios sale a nuestro encuentro. Y ahí me pone un testimonio. Y me gusta porque cuando uno, aunque esté en esas situaciones, porque Elías, aunque estaba decaído espiritualmente, debilitado, triste, y si leemos el capítulo 19, que él quería morirse. Hermano, después de ver la gloria de Dios, que se manifiesta con poder, no es que y le duele la cabeza, vamos a orar y Señor, dele un tapsin espiritual, Señor. Hermano, la gloria de Dios se manifestó con poder. Y puede decir, y ahí estamos, gloria a Dios. ¿Y quién viene? Que el que venga. Pero después lo vemos y él deseaba la muerte. Capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto. Y a veces pasamos por un desierto después de ver la gloria de Dios. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, pues no soy yo mejor que mis padres. El enebro se quedó dormido. Después de ver la gloria de Dios, dejando a Dios en primer lugar, en cuya presencia estoy. Y después quería morir. ¿Acaso no nos ha pasado situaciones que estamos fortalecidos? Decimos, y fluye, y uno habla de Dios, y la palabra fluye, y uno da consejos, y uno comparte, y se abre los corazones, y dice, y uno se goza, mire. Y quizás situaciones adversas. ¿Dónde está mi hermano Mario? En un momento pasando por un problema en su vehículo. Y lo lleva por ahí. Y como somos un cuerpo, entonces, ¿dónde está Patricio? Ahí está Patricio. Y le pregunta a Patricio, ¿dónde hay un mecánico? Y quizás si ponemos el problema más grande que Dios, uno dice, pero Señor, yo te sirvo. Y se me echa a perder el auto y me sirve para llegar a la iglesia. Pero él dejó primero a Dios. Y esa situación se comunica con Patricio. Yo tengo un dato de una persona, llévelo para allá. Llega al lugar. Allá está mi hermano Mario, no lo veía. Llega a ese lugar y había una necesidad. Y él le empieza a hablar de Dios. Y la persona, Dios, no. Mire cómo tiene mis hijos, mire cómo tiene esta situación. Teniendo el problema mayor que Dios. ¿Cómo voy a servir a Dios? Qué bueno es Dios. Pero Dios, su situación, quizás de problema, del vehículo, de lo que sea. Pero cuando dejamos a Dios en primer lugar, al final Dios actúa, toma todo a favor nuestro, incluso hasta nuestros errores. Y le termina hablando de Dios. Y él se abre su corazón, se quebranta y se pone a llorar. Cuando en un comienzo decía, Dios, ¿de qué me habla Dios? Que existe Dios, mire cómo tiene mi familia, mire cómo tiene, porque apareció su hija. Pero cuando estamos conectados con Dios y el problema o la situación que sea va a ser mayor que mi Dios, y dejó a Dios en primer lugar y fue instrumento en las manos de Dios y le habló y ministró a una persona que hace con... Y la situación que llegó afligido, declarando palabras en contra de Dios, que Dios no existe. Pero Dios ocupó como instrumento en esa situación. Quizás para uno humanamente de adversidad, de problema, de un vehículo que... Pero Dios
ese problema lo transforma para una oportunidad. Por eso cuando dejamos a Dios en primer lugar, en Cristo no hay problemas. Son oportunidades. Sí, pero en el momento cuando estamos pasando esa dificultad, cuesta verlo así. Pero cuando pasamos esa situación, pasamos esa prueba, decimos, ahora entiendo por qué pasé eso. Pero en el momento de la prueba, en el momento del desierto, que así lo estaba viviendo Elías, él quería solo morir. Después de ver la gloria de Dios, quería morir. ¿Y acaso no nos pasa a veces? Que hay domingos que estamos contentos y vamos a alabar al Señor. Y hay otros domingos que... y uno se va... mire el hermano, mire la hermana, me hizo esto otro. Y como que Dios diría, ¿y qué tengo que ver yo? Podemos llegar de distintas formas a la iglesia. Pero ¿cómo nos tenemos que ir? ¿Nos tenemos que ir igual? Recién declarábamos, Dios, príncipe de paz, mi todo. Él es Dios. Para Él no hay nada imposible. Depende de dónde está acá abajo el problema mayor, o es Dios sobre mi problema, sobre mi situación. Y usted me dirá, fácil decirlo, sí. Pero ninguno la está viendo fácil. Hace poco tuvimos reunión de liderazgo y compartíamos en un momento que aquí ninguno la está viendo fácil. Estamos todos siendo procesados. Ninguno la ve, como dice el pastor, happy. Todos estamos siendo procesados, moldeados, perfeccionados. Pero va a depender de dónde tenemos a Dios. Si mi problema es mayor que Dios, si mi circunstancia es mayor que Dios, o Dios es mayor que mi circunstancia y mis problemas. Cuando nosotros dejamos a Dios en primer lugar, Dios sale a nuestro encuentro. Dios mueve todo a favor nuestro. Gracias por su amén, hermano Gustavo. Si Dios, el que declaramos que con un chasquido puede transformar la tierra, transformar nuestra vida, eliminar al diablo, ya lo hemos dicho, ¿y por qué no lo elimina? Porque lo tiene para probarnos. Y así como lo físico, las enfermedades, al final, cuando pasamos esas enfermedades, nos ayudan a fortalecernos más. ¿Qué es lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos? O cualquier peste. Uno decía, préstame a tu hijo para que le pegue, porque entre más pequeño le dé, al final más grande no le va a hacer tanto daño. Espiritualmente pasa lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos deja pasar algunas situaciones? Si Él conoce nuestras aflicciones y uno siente las aflicciones y uno percibe. Por eso decíamos en el liderazgo, ninguno la está viendo fácil. Ayer conversaba con nuestro hermano Luis Vera, le manda muchos saludos, muchos cariños, muchas bendiciones. Todavía se está recuperando sus pulmones. ¿Cuántos están orando por él? Y quizá le costaba un poco hablar. Y se está recuperando. Su fe intacta. Físicamente quizás debilitado. Claro. Yo le decía, voy a mandar sus saludos a la iglesia. Y vamos a orar por él. Vamos a interceder.
interceder por él. Porque también tenemos que entender que si Dios es soberano y Él sí conoce nuestras aflicciones, nuestras debilidades, Él conoce la situación que cada uno estamos pasando, y uno pregunta, ¿y por qué no actúa? Él siempre está obrando. Él siempre sigue actuando, aun cuando estamos en el desierto. Dios sigue actuando a favor nuestro, pero va a depender uno dónde lo tenemos nosotros. Vemos a un Elías, puesta su fe en él, y Dios lo respaldó. Pero quizás pasó un tiempo y su fe decayó. No permaneció. Pero Dios aún sale a nuestro encuentro, fiel. Y sale a nuestro encuentro. Pero Él también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Y también entender que somos un cuerpo y que necesitamos apoyarnos unos a los otros. Y hay situaciones en que pasamos distintas situaciones y cuando dejamos a Dios en primer lugar, retrocede nuestras carencias, retrocede nuestro orgullo. Porque, hermanos queridos, preciosos, todos estamos siendo procesados en nuestro orgullo. Pero cuando dejamos que como iglesia, como congregación, dejamos que el orgullo vaya retrocediendo, Dios empieza a actuar. Y la sabemos de memoria. Cuando dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La palabra es clara. Dios resiste a los soberbios. No puede obrar, no puede tratar, no puede fluir la presencia de Dios. Como decía al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero cuando dejamos a Dios en primer lugar, Dios empieza a obrar en nosotros, Dios empieza a actuar, nuestro orgullo empieza a retroceder y Dios empieza a glorificar. Él es perfecto. Él es poderoso. Pero ¿dónde tenemos a Dios? Pero cuando entendemos quién es Dios y dónde tiene que estar en primer lugar sobre todo, Dios actúa mediante haya humildad. Dios empieza a hacer su obra y Dios empieza a manifestar con poder y gloria. Porque lo que pasó en ese tiempo va a pasar en este tiempo. La gloria de Dios se tiene que manifestar. Pero mediante nosotros dejemos a Dios en primer lugar. Me pasaba que cuando comencé mi convertimiento, porque no fue como algunos, Dios trata con cada uno distintas formas. Hay procesos más rápidos, hay procesos más lentos. Mi convertimiento fue lento, pero siempre digo lento pero seguro. Y cuando empecé en la iglesia, empecé a asistir y a buscar de Dios. Y empecé en los jóvenes en la iglesia, donde crecí. Y me llamaba mucho la atención, porque escuchaba las conversaciones de algunos jóvenes y empezaban a hablar de su pasado. Pero me llamaba la atención que al final ponían en primer lugar su pasado. Ay, que yo era malo, y que yo era tomador, y que yo tomaba esto. Y al final como que engrandecían su pasado más que Dios. Y yo era malo, yo era rebelde. Entonces al final, ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? ¿A Dios? Distinto es cuando yo cuento mi testimonio
diciendo, de Dios hizo la obra. Yo era vil, pecador, pero ahora Dios me transformó. Es distinto cuando yo expongo, es que yo era malo, yo hacía esto, y al final engrandezco lo malo que era sobre Dios. Eso me pasaba antes. Entonces, no permanecían. Yo empecé a ver esos jóvenes, porque cuando uno llega a la iglesia y empieza y está más observador, empieza a observar a las personas. Y me llamaba mucho la atención porque al final no prevalecían. Y yo buscaba de Dios y uno empieza a ver como referentes. Pero al final las personas que veía, la mayoría exaltaban más su pasado que a Dios. Pero cuando empecé a caminar y a buscar de Dios, empecé a buscar a líderes, a hombres que buscaban realmente de Dios. Unas mujeres, un grupito de mujeres que buscaban de Dios. Y como las mujeres son más sensibles, yo me aferraba y empezaba a buscar a esas mujeres y los comentarios, uy, ¿sentiste esto? Oh, y yo me ponía mi oreja y buscando de Dios. Porque hay dos personas, las que el problema, la situación son más grandes que Dios. O otras personas que al final son Dios sobre su dificultad, su problema, su angustia. ¿A quién tenemos en primer lugar? ¿O dónde tenemos a ese Dios que proclamamos, que exaltamos? ¿Dónde está ese Dios? Y me llama mucho la atención cuando hablamos de enfermedades, y ahí uno habla de una enfermedad y al tiro inmediatamente salen los medicamentos, así pero fluyen. La farmacia y el medicamento. Dejamos a Dios. Y si uno observa nuestro comportamiento, nuestra forma, ya sea de hablar, de actuar, es como reflejamos a Dios. ¿En dónde está? Si la situación, si mi trabajo está sobre Dios, si mi familia está sobre Dios. O al final la persona cuando muestra, no, Dios está sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre todo. Por eso por sus frutos se conoce la persona. Y otro de los problemas en este tiempo, valga la redundancia, es el tiempo. Y quizás uno dice, no tengo tiempo para nada. Un buen consejo. Que llamaba que no hay tiempo, que declaraba y hablaba mucho que no hay tiempo para nada, que no tengo tiempo para esto, que no tengo tiempo para esto otro. Y al principio como que no le hallé la razón y después, sí, pues tiene razón. Porque al final estoy dejando el tiempo sobre Dios. Es que no tengo tiempo para nada porque tengo la iglesia, tengo la casa, la familia, el trabajo y que hay que hacer esto. No tengo tiempo para nada. Entonces al final estoy dejando, en primer lugar, el tiempo sobre Dios. Pero cuando dejamos a Dios en primer lugar sobre nuestro tiempo, Dios administra nuestro tiempo y hasta no sabe cómo lo hace, pero lo hace Dios y nos sobra el tiempo. ¿Dónde está mi hermana Priscila? ¿Está por ahí? Está trabajando en la obra de Dios. Y si usted quiere más detalle, acérquese a ella, porque ella nos compartió que en un momento Dios ministró su vida, porque ella también decía, no tengo tiempo para esto, y que tengo 3 hijos, y esposo, familia, el trabajo, preocupaciones, la iglesia, el ministerio, y no tengo tiempo para nada. Y Dios ministró su vida. ¿Dónde está? ¿Qué está en primer lugar? ¿El tiempo o Dios? Y Dios la ministró, Dios la habló, le enseñó. Y ahora dice, no, Dios va ordenando nuestra vida y nos va enseñando. Entonces dejamos a Dios en primer lugar y el tiempo lo administra y nos ayuda.
¿Por qué? Porque si no, nos empieza a ahogar. Y claro, yo decía, declaraba con mis labios, porque esta lengua es tan delicada, y declaraba con mis labios, es que no hay tiempo. Entonces estoy dejando el tiempo mayor que Dios. Y quizás uno puede decir, es relativo. ¿En qué sentido? En que así como alguien me dijo, ¿por qué te fuiste a vivir tan lejos? Entonces yo le decía, pero define qué es lejos, porque para ti lo que es lejos para mí es cerca. Y lo que para mí es cerca para ti es lejos. Entonces, define qué es lejos. Hoy le podemos también hablar de la temperatura. Porque para uno puede decir, hoy que hace calor, pero para el otro, hoy que hace frío. Uno que vive en Punta Arenas, otro que vive en el Caribe. No se puede definir, va a depender de la persona. Y quizás podemos ir también con el tiempo. Porque algunos pueden decir, hoy no tengo tiempo para nada. Pero quizás otro no está pasando la misma situación. Y quizás tiene tiempo para hacer cosas. ¿Y qué le quiero ministrar en el Señor? Que por eso somos un cuerpo. Porque algunos quizás puede decir, tengo poco tiempo en la semana. Pero quizás otro diga, me sobra el tiempo. Entonces ahí somos cuerpo. Porque el tiempo que tiene para trabajar en la obra o lo que yo me cuesta tener el tiempo, podemos trabajar mutuamente como un cuerpo y ayudarnos. Ahí digo a nuestra hermana Priscila. Así que quiere indagar más y usted dice, ay, es que el tiempo no me alcanza. Vaya a ser que se diga, hoy, ¿qué te ministró el Señor con el tiempo? ¿Por qué? Porque así como hay algunas debilidades que alguno puede tener, para otro quizás no sea tanta su debilidad. Quizás para otro uno puede tener una fortaleza que para el otro no es su fortaleza. No sé si me doy a entender. Le pongo un ejemplo. David, un hombre de Dios, así como Elías, un profeta. David, un hombre de Dios, también viendo la gloria de Dios, con fruto, con testimonio, que físicamente derrotando un león, un oso, porque Dios estaba con él. Y en una situación estaba atemorizado porque se enfrentaba a un Goliat. El pueblo de Israel atemorizado, porque al final poniendo a un Goliat mayor que su Dios. Pero un jovencito, de buen aspecto, flaquito, pero dejó a Dios en primer lugar sobre un Goliat. David, un hombre de Dios, que llegó a ser rey, consagrado. Pero ¿qué pasó? Tuvo una debilidad. Una mirada. Vio una mujer bañándose desnuda. Uno puede decir, una simple mirada. ¿Y qué es lo que produjo después? Las consecuencias. Pero quizás, y aquí es donde la pregunta, quizás ese David tuvo un nombre de Dios, ungido, el cantor, una mirada, las consecuencias que tuvo. Pero quizás un servidor, uno que estaba al lado de él, un hombre fiel, un hombre de Dios, quizás hubiera pasado la misma situación y él hubiera visto a esa persona, pero quizás no hubiera pasado esas consecuencias que pasó David. No sé si me doy a entender. Puede que haya un hombre de Dios. Veíamos un Elías descendiendo fuego de Dios. Un David, un hombre de Dios, dejando a Dios en primer lugar.
pero quizás hay áreas, una simple mirada. Dice la palabra de Dios que los ojos son las ventanas del alma. Una simple mirada se desvaneció todo. Se arrepintió David. Dios lo... Pero quizás, por ponerlo así, un David que tenía esa debilidad, que quizás no fue tratada, quizás venía una maldición generacional, algún pecado, alguna ventana abierta, que una simple mirada destruyó su ministerio. Pero quizás otro, teniendo quizás un ministerio, estos son ejemplos, quizás un ministerio menor que el joven de allá. El joven de allá, el Marcelo, hoy un ministerio, la gloria de Dios. Pero una mirada y su ministerio decayó. Pero quizás un Luis, quizás inferior, comenzando recién, un ministerio menor, tuvo esa misma mirada, esa misma situación, pero quizás no fue su debilidad. Quizás su ministerio no cayó, quizás era tu sangre. Y siguió adelante. Y no fue consecuencia, porque ¿qué hizo David? Esa mirada codició, tomó a esa mujer, pecó, mandó a matar al esposo. Usted sabe la historia, las consecuencias que hubo. Pero quizás a él no le afectó de la misma forma que le afectó a él. Porque así como la gloria de Dios se manifestaba en él, quizás tenía una ventana, una puerta abierta que no había sido tratada. Que nadie le dijo, no hubo un pastor, no hubo un hombre de Dios, un ministerio, que alguien le diga, cuidado, que puede que, aunque la gloria de Dios esté contigo, cuidado que hay una ventana que te puede destruir. No sé, para que me entienda en el espíritu. Pero quizás él tiene, quizás comenzando un ministerio menor, inferior, pero él no era su debilidad. Y no hubo consecuencias. Por eso va a depender dónde esté Dios. Por eso estamos todos en la misma. Hay hombres de Dios, hay líderes, hay pastores, pero ninguno está exento. Vemos cómo está la iglesia evangélica en lo que ha pasado este último tiempo. Todo sale a la luz. A Dios no lo vamos a engañar. Pero lo que hay dentro, si dejamos a Dios en primer lugar, Dios nos va a ministrar, nos va a enseñar. Quizás hay ventanas, quizás hay pequeñas puertas que nos pueden destruir espiritualmente. Porque mientras vamos creciendo en el Señor, si esas áreas no son tratadas, nos pueden destruir. ¿Puedes decir amén? Por eso tenemos que dejar Dios siempre en primer lugar. Dios siempre en primer lugar. Segundo está nuestra familia, la iglesia, el trabajo. Pero Dios en primer lugar. Y Él nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a ordenar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra congregación. Y no está fácil. No está fácil. Pronto vamos a celebrar nueve. Y es como ir contra la corriente. Empezar una iglesia en estos tiempos. Vamos contra la corriente. Pero tenemos a Dios. Pero va a depender dónde dejemos a ese Dios. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, ay, pero es que mi carácter. Hoy día sí, pero es que mi situación. Hoy día sí, pero es que lo que sea. Dios tiene que ser siempre en primer lugar. Y Dios nos tiene que enseñar y sanar. Y Dios nos tiene que mostrar. Porque si ese David
hubiera sido tratado, esa área no hubiera tenido las tremendas consecuencias tristes que vio en sus hijos. Uno de sus hijos abusando de una hermanastra. Uno de sus hijos en contra de él. Peleándose el reino. División con una simple mirada. Por eso vamos a orar. Y por eso necesitamos entender, si dejamos a Dios en primer lugar y como iglesia, como cuerpo, nos unimos y entendemos quién es Dios y dónde lo tenemos que poner, Dios va a obrar en cada uno de nosotros para que todos crezcamos. Todos crezcamos. ¿Dónde está nuestro hermano Jaime? Jaime, papá o hijo. Y con esto ahora sí que termino. Cuando entendemos y dejamos a Dios en primer lugar, así en una ocasión, mi hermano Jaime me dice, antes de empezar el culto, si podemos, por su sobrina. ¿Se recuerda cuando oramos por su sobrina? En otro país, pasando una dificultad. Pero Dios ve el corazón. Y cuando Él me cuenta, algo sentí. Y mientras Él me hablaba, me contaba la situación, y Dios ponía, algo tenemos que hacer. Y mientras comenzó el culto, llegó el momento de que lo expusimos a la iglesia. Dijimos, vamos a orar. Y la iglesia se podía sentir que lo entendió. La situación, la adversidad. Porque una niña de 13 años, que yo también tengo un niño de 13 años, yo entiendo lo que está pasando. Y como iglesia nos unimos. Y Dios actuó en otro país. Y la niña volvió a su hogar. Volvió la paz, cuando nos unimos. Y oramos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ya no vamos a hablar tanto de lo que pasó en Pentecostés. Gloria a Dios lo que pasó en Pentecostés, pero gloria a Dios lo que vamos a vivir nosotros cuando entendamos. Tenemos que entenderlo. Y yo le dije a mi hermano Luis que íbamos a orar por él. ¿Qué le dijo Jesús al centurión? Solo di la palabra. Porque el centurión entendía. Porque él daba órdenes y había gente que seguía esa orden. Y él entendía y le dijo, yo entiendo. Señor Jesús, no es necesario que vayas a mi hogar. Di la palabra. Entendía más que los mismos de Israel. ¿Cuántos están dispuestos a orar por nuestro hermano Luis? Y yo le decía, quizás ahora usted está cosechando lo que ha sembrado, porque así como al pastor se ha acercado, a él se le ha acercado, hermano Luis, ore por mí. Y él, como instrumento, no es que es Dios, sino el instrumento en las manos de Dios, obrando. Orando por unos, orando por otros. Pero somos un cuerpo. Ahora necesitamos orar por él. Hermano Luis. Sí, aquí estamos en el culto. No sé si se escucha. Le voy a pedir que se ponga de pie. Estamos aquí en el culto. ¿Me escucha? Vamos a orar por usted. Como iglesia, vamos a orar por usted. Porque es fácil decir, oren por mí.
Pero todos tenemos labios. Dios nos dio una boca para orar. Y usted lo conoce, mi hermano Luis. Y él tiene fe y él ora. Y se ha visto. Y ha visto que Dios ha actuado en hermanos y en hermanas. Sí, está en altavoz. Entonces, lo lindo, mire, ¿por qué le digo esto? Porque hace muchos años atrás, oró por un pastor, que el pastor estaba debilitado físicamente, pero entendíamos que lo físico era algo espiritual. Y esta hermana lo entendió y oró por el pastor, y Dios se glorificó por medio de esa hermana porque ella oró con fe. Y ese pastor fue restaurado, levantado, fortalecido. Pero pasó un tiempo que esa hermana tuvo un momento pasando una aflicción. Y este pastor se acordó de lo que ella hizo. Entonces, él dijo, yo doy gracias a lo que por gracia he recibido. Entonces este pastor dijo, voy a orar por ella. ¿Cuántos han orado, mi hermano Luis, por usted? ¿Cuántos han orado por usted? Entonces ahora nosotros vamos a orar por él. Señor, nos unimos como iglesia, como congregación. Oramos por nuestro hermano Luis Vera. Señor, él es nuestro diácono, un hombre de fe, que usted lo llamó, que usted lo transformó. Señor, así como él cuenta una vez que vino a dejar a su esposa y usted lo tocó y se quedó y usted lo transformó. Y él es un hombre de oración, es un pilar aquí en la iglesia. Señor amado, y lo que está pasando es circunstancial. Lo que está pasando en este momento, algún propósito siempre hay detrás. Quizás usted quiere que nos unamos como iglesia. Quizás usted quiere que oremos unos por otros. Es bueno preocuparse, pero mejor aún es ocuparse. Señor, oramos en fe, oramos creyendo. Señor, y así como ustedes sabemos que usted es omnipresente, está en todas partes, es omnipotente, tiene todo el poder y es omnisciente, lo sabe todo. Señor, declaramos restauración, declaramos sanidad sobre nuestro hermano Luis Vera, declaramos sanidad. Señor, todo lo que ha querido, quizás físicamente, debilitar, Señor, oramos y clamamos que sea revertido en bendición. Señor amado, porque es su hijo, porque le sirve, porque le ama, porque le cree. Señor, y ahora nosotros nos ponemos en favor de él e intercedemos, clamamos por su hijo Luis Vera, clamamos como iglesia, como congregación, nos unimos sabiendo que usted, nosotros pongamos a correr nuestra fe, que nuestro orgullo, que nuestra situación retroceda y que usted sea que se glorifique en medio nuestro. Bendiga a su hijo Luis, clamamos por él. Señor amado, por su esposa Graciela. Señor, clamamos por su hogar, por su familia. Gracias porque su fe sigue intacta. Su fe, Señor, no ha sido debilitada. Su fe permanece firme en Cristo Jesús. Pero toda situación de adversidad sea revertida en bendición. Para gloria de Dios, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Gracias, Señor, porque hay testimonio. Señor amado, porque los médicos lo declaran, que acá hay un milagro. Gracias, Señor, por su hijo. Lo bendecimos. Bendecimos, Señor.
Lo bendecimos y declaramos todo bien del cielo sobre él. Guárdelo, cúbralo, protéjalo, fortalézcalo. Bendiga su hogar, bendiga a su familia, papito. Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Siga restaurando sus pulmones. Señor amado, pulmones nuevos para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos y para su gloria. Amén y amén. Y hermano Luis, le bendecimos. Bendiciones. Con Cristo somos vencedores. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermano Luis. Chao, chao. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por su palabra. Señor, ayúdenos a ponerlo a usted en primer lugar siempre, para que usted sea glorificado. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.